Diga, bueno, vamos a iniciar con nuestro tiempo para recibir la palabra del Señor. Quiero invitarle que por favor, una vez más, oremos, pidamos dirección al Espíritu Santo. Así que cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das, por esta hermosa celebración, por este nuevo inicio de mes, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido y que seguiremos recibiendo bajo tu amor, tu gracia. Te pedimos que tomes, Señor, como siempre lo has hecho, el control para que esta palabra que es predicada, Señor, podamos recibirla, ponerla en práctica, Señor, podamos vivirla, Señor, que sea una realidad de nosotros, que se arrema en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor, que nada nos distraiga, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted tuviera la oportunidad de contratar a alguien para que le ayudara con un proyecto, con una empresa, con un emprendimiento, considero que usted buscaría a la mejor persona. Considero que si cada uno de nosotros tuviéramos que trabajar con alguien y nos pasara una hoja de vida, escogeríamos a la persona más preparada. Resulta que un hombre decidió contratar para su empresa algunos empleados adicionales y en medio de las hojas de vida que le llegaron, se encontró con una muy particular que le llamó la atención. Resaltó la honestidad de el postulante y decía la hoja de vida de la siguiente manera: soy un hombre prepotente, orgulloso. En el pasado fui asesino, fugitivo. También he sido cobarde, mediocre. Huyo de los problemas y tengo un bajo estima. ¿Lo contrataría usted si en la hoja de vida dijera eso? Hay algo aún más interesante en esta hoja de vida. Al finalizar, aquel hombre que se proponía contratar nuevos empleados pudo leer la siguiente aclaración: tranquilo, todo lo que he mencionado en mi hoja de vida hace parte de mi pasado y lo quise escribir por una simple razón: me he reconciliado con ese pasado. La pregunta es, ¿usted se ha reconciliado con su pasado? ¿Usted es amigo de su pasado? Aun cuando su pasado está lleno de errores, heridas y dolores. Porque en la iglesia, en la iglesia actual, asisten muchas personas, y no hablo de Misión Vida, hablo de la iglesia del Señor en general, que aunque llevan muchos años, que aunque dicen creer en Dios y se hacen llamar cristianos, todavía siguen cargando las heridas de su pasado y no se han reconciliado, aún siguen sufriendo y lamentándose por lo que un día sucedió en sus vidas. Y es que hasta que nosotros no nos reconciliemos con nuestro pasado, nunca vamos a poder disfrutar de lo que realmente significa sentir y experimentar el amor de Dios. No hay manera. Una persona que aún no ha sanado está llena de rencor, de rabia, de ira. Le es fácil juzgar, señalar. Siempre va a haber los defectos en las demás personas. Siempre va a encontrar conflictos y problemas donde quiera que vaya. Siempre se va a hacer la víctima, se va a revictimizar. Pobrecito yo, es que a mí sí me ha tocado duro en la vida. Son personas que no levantan cabeza, que siempre durante muchas etapas de su vida andan en círculos, como el pueblo de Israel en el desierto. Siempre caen en el mismo pecado y en el mismo error. ¿Por qué? Porque no han sanado. Y yo quiero hoy compartirle una palabra que he titulado Mi amigo el pasado. Y la invitación, iglesia, es que usted hoy se pueda reconciliar con su pasado, sea por causa de cosas que usted no eligió. Nadie eligió ser abusado en la niñez. Nadie eligió ser maltratado en la niñez, aun cuando tal vez usted era un terremoto cuando era niño, pero no había derecho. Aún así tuvo que vivirlo. Y es necesario que usted se reconcilie con ese niño herido. A algunas otras personas, tal vez en un caso diferente,
tiene más que ver con las decisiones que ha tomado, que tomó en su juventud. Decisiones que hasta el día de hoy han generado una carga, un peso en su vida. Inseguridades que tiene, inseguridades que no ha soltado, palabras que un día le dijeron que aún todavía siguen retumbando en su mente y en su corazón y que lo siguen marcando. Un no sirves para nada. Un tú no lo puedes hacer. Palabras que personas de autoridad nos dijeron y que nos hicieron mucho daño, como nuestros padres, como nuestros abuelos, como un profesor cuando estábamos en la escuela, en el colegio, como alguien que apreciábamos mucho y que nos rompió el corazón. Hay gente que aún todavía no ha podido superar una ruptura amorosa que pasó hace 15, 20 años. Y aún tal vez ya tiene familia, tiene una nueva pareja, pero no ha podido superar esa situación. Y esto es preocupante porque hasta que tú no hagas las paces con el pasado y con tu historial de vida, nunca vas a poder ver con buenos ojos tu presente y tu futuro. Ni el tuyo, ni el de tus generaciones. Porque hoy estamos hablando de familia. Esta mañana en la iglesia hubo presentación de niños. El pastor Jason presentó varios niños acá delante del Señor. Y creo que es importante este tema en todas las áreas sociales en las que nos desarrollamos, porque nuestras heridas al final las terminamos proyectando en las otras personas, en cómo nos relacionamos con ellos, en la forma en cómo reaccionamos frente a una situación, frente a un comentario, la actitud que tomamos frente a un reto de vida incluso, o frente a un trabajo, la disposición que tiene usted en su trabajo. Eso habla mucho acerca de si su corazón está sano o aún sigue herido, si usted se ha reconciliado con su pasado o aún no se ha reconciliado. Hay personas que se muestran muy fuertes frente a la vida, muy resistentes, pero realmente muy al fondo hay un niño herido, que han tomado una actitud y una posición de fortaleza, entre comillas, para querer protegerse, porque no quieren que vuelva y le hagan lo mismo, que nuevamente vivir la misma experiencia. Pero aquí no se trata de quién aparenta ser el más fuerte, el que no llora, el que, el que cree que siempre va a salir adelante, sino aquí se trata de un tema de sanidad y de ver la vida a través de los ojos de Dios. ¿Se quiere usted reconciliar con su pasado? Y tal vez para muchos, me incluyo, este es un tema de evaluarnos, un examen espiritual donde el Espíritu Santo debe actuar en nosotros porque hay cosas que creemos que ya hemos sanado, muchos de nosotros. Pero probablemente si nos ponemos eh, frente a Dios y pedimos su intervención, nos vamos a dar cuenta que tal vez no es tan cierto que esté esa herida sana totalmente o completamente. Y no sé si a alguien aquí le ha pasado que se ha hecho una herida y le ha sanado en falso, que la piel parece que por fuera, de manera exterior, ya sanó, pero aún sigue doliendo. Por dentro aún hay materia y pus. Y hasta que no se vuelva a rajar y se saque toda la infección que hay ahí en ese lugar, no va a haber una sanidad completa y total. Por eso a veces, para que haya una sanidad completa, Dios tiene que nuevamente pasar el bisturí por el lugar donde un día alguien lo abrió por alguna razón, alguna situación de vida, para que pueda sacar, por eso es doloroso, todo lo que nos está afectando. Y por eso quiero invitarle a que me acompañe a la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 12, y vamos a estar trabajando todo el capítulo, del versículo 1 al 15. Porque aquí encuentro una historia que nos habla acerca de cómo el pasado muchas veces se aparece como un monstruo, como a los niños cuando les asusta ese monstruo que ellos se imaginan que está debajo de la cama, que aparece cuando se apaga la luz. Eso no solamente le pasa a los niños, también le pasa a los adultos, ¿sabía usted? Cuando recordamos cosas que nos duelen, cuando tenemos crisis de ansiedad
porque no queremos repetir historias, traumas y situaciones de vida que nos han generado dolor. Y para eso empezamos a huir y a tratar de protegernos. Y eso pasó con un hombre de la Biblia que vamos a leer en esta historia bíblica. Y aquí también encontramos y encuentro a un Dios bondadoso, a un Dios lleno de gracia, que nos muestra algunos pasos, principios de cómo sanar ese pasado, de cómo hacernos amigos del pasado, porque hacernos amigos del pasado es trabajar con él, no es simplemente olvidarlo, porque ¿quién olvida su pasado? Tiene que darnos demencia senil para olvidar el pasado, o un golpe muy fuerte en la cabeza para que nos dé amnesia y no recordar nada. Pero por alguna razón Dios nos permite recordar nuestros hechos, aún decisiones que fueron acertadas y otras que no fueron tan acertadas. Aún Dios nos permite en su infinita misericordia, por alguna razón que hoy vamos a descubrir, recordar esos momentos dolorosos, traumáticos en nuestra niñez y en nuestra adolescencia y en nuestra vida. Porque aún en esas cosas hay propósito, porque ahí la palabra de Dios lo dice, que todas las cosas nos ayudan para bien, los que amamos al Señor. Y cuando dice todas, habla hasta de las difíciles, de las duras, de las traumáticas, de las dolorosas. Entonces, dice versículo 1, Miriam, aquí en esta versión dice María, estoy leyendo en PDT, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer etíope. Así inicia este capítulo 12. Probablemente usted ya ha escuchado de estos personajes, aquellos que son lectores de la palabra, saben de quiénes estamos hablando, de quién está hablando el pasaje acá. Y este pasaje bíblico inicia con una familia, porque si nosotros vamos al libro de Números, o bueno, desde Éxodo, que nos empieza a hablar de la historia de Moisés, podemos comprender que Miriam y Aarón son hermanos de Moisés, ¿sí? Y Dios toma esta familia porque Dios no es un Dios individualista. Dios es un Dios personal, porque es personal para cada quien. Pero Dios no es un Dios individualista. Dios piensa en las familias, ¿sí? Cuando usted va a la palabra de Dios y se encuentra con hombres y mujeres que Dios llamó, Dios no solamente llamó al hombre o a la mujer o al siervo o a la sierva, sino que en el propósito de Dios estaba incluida toda su familia. Porque ese es el propósito de Dios. La familia nació en el corazón de Dios. Y aquí Dios llama a una familia para cumplir un propósito. Cada uno de ellos cumplía una función diferente. La Biblia dice que Miriam era una profetisa, Aarón es levantado como un sacerdote y Moisés como un libertador del pueblo de Israel. Pero eran hermanos. Ahora, aquí, en este primer versículo, podemos ver de una manera muy clara y muy notoria una problemática en esa familia. Dice que dos hermanos estaban criticando a su hermano Moisés, Miriam y Aarón. Le pregunto yo a usted, ¿ha tenido problemas en su familia? ¿Ha tenido conflictos en su familia? ¿Qué familia no ha tenido conflictos? Pero los conflictos revelan lo que hay en nuestro corazón. Tal vez usted dirá, pero es que yo no he empezado el conflicto en mi familia. Es que usted no conoce a mis familiares. Usted los conociera y se daría cuenta. Tal vez usted no comenzó el conflicto, pero usted sí tiene, aún más siendo cristiano, la autoridad y el favor de Dios para cortar con esos conflictos. Y para hacer bendición, no para agrandarlos o para continuarlos. No para reaccionar de una manera negativa o de la misma manera, pagando con la misma moneda, sino marcando la diferencia. Aquí Miriam y Aarón tomaron una decisión que revela lo que hay en sus corazones, que revelan que no se han reconciliado con su pasado, que aunque ya en este pasaje bíblico se encuentran en el desierto, ya están con Moisés, ya vieron cómo Dios utiliza a Moisés, ya vieron cómo Dios le habla a Moisés y a través de Moisés, aún así ellos no han podido perdonar a su hermano.
no se han reconciliado con ese pasado. Entonces, usted puede ser un gran siervo de Dios y usted puede servir acá todos los días y venir a todos estos anuncios que nos dio el pastor Jason. Usted puede venir a los ayunos, a las vigilias, a la despedida, comer harto aquí en el 31 de diciembre. Pero eso no certifica que usted realmente tenga sano su corazón o haya una verdadera reconciliación con su pasado, ¿sí? Que se va a proyectar o se va a visibilizar en su relación con las demás personas. Cuando usted ve, y esto es importante porque nosotros somos buenos para encontrarle el defecto a las demás personas, ¿verdad? Eso es facilito. Eso con un buen tinto y un buen pan. Eso es fácil, ¿cierto? Es uno raja. Y no le va a preguntar, ni le va a decir, levante la mano quién ha rajado aquí de su amigo, compañero, hermano, familiar. Porque sé que todos lo hemos hecho en algún momento. Todos hemos hablado o le hemos solucionado la vida a una persona, ¿no? Fácil. Yo hubiera tomado tal decisión, es que ese es más, esas decisiones que tomaba. De esa manera podemos ver nosotros el corazón y lo que había en el corazón de Miriam y de Aarón. ¿Qué hay en nuestro corazón hoy? Es la pregunta. Porque ellos empezaron a criticar, no habían sanado su corazón en contra de Moisés y acá da la razón, dice, porque se había casado con una mujer que, y ese se había casado, nos está hablando en tiempo presente, en tiempo qué, pasado, ¿verdad? Nos está hablando acerca del pasado de Moisés. Y muchos de nosotros, por ser buenos lectores de la Biblia, sabemos y conocemos el pasado de Moisés. Moisés fue un niño que fue escogido por Dios, aún siendo un bebé, ¿sí? En un tiempo en que se levanta el faraón para asesinar a todos los niños y su mamá lo protege porque era por providencia divina que debía pasar las cosas de esa manera y termina siendo el hijo o lo termina adoptando la hija del faraón y él se convierte en un príncipe. Y es que Moisés siendo príncipe entendió porque desde pequeño, recuerda la historia, la princesa pues se le devolvió a la mamá sin saber que era la mamá para que lo terminara de criar y pues la mamá, la verdadera mamá de Moisés aprovechó ese tiempo de infancia para inculcarle la cultura hebrea y la palabra, la ley o lo que se hablaba acerca de Dios, el temor a Dios. Y él siendo príncipe de Egipto era consciente que era del pueblo hebreo. Y sabía y dentro de su corazón y su ser, sabía que había en él un don y un ministerio de libertador. Tanto así que dice la Biblia que cuando fue a visitar a sus hermanos hebreos, vio que un soldado latigó a uno de sus hermanos y él terminó asesinándolo. Por eso el hombre del que yo le hablaba al inicio, que pasó la hoja de vida, era Moisés. Son todas las características que representan el pasado de Moisés. Un hombre que siendo príncipe se llenó de orgullo y creyó que no necesitaba a Dios para liberar al pueblo de Israel. Un hombre que se convirtió en un asesino, que terminó huyendo, ¿sí? Y terminó alejándose no solamente de Egipto, sino de Dios. Porque es que Moisés no estaba huyendo únicamente del faraón, estaba huyendo del propósito que Dios le había dado. Pero a Dios nada se le sale de las manos. ¿Cuántos creen eso? Y en este huir, en estas malas decisiones, una tras otra, no sé si a alguien le ha pasado aquí que toma una tras otra mala decisión, se encuentra con una nueva comunidad que no era israelita y termina casándose con una mujer etíope, con una mujer que no era del pueblo escogido por Dios. Y esto genera, según este pasaje bíblico, porque si ellos criticaron a Moisés por las decisiones que toma, es porque ellos no estuvieron nunca de acuerdo
tal vez muy probablemente nunca lo manifestaron, nunca lo sanaron como familia. Y ya en el ministerio, cuando Dios los estaba utilizando, pues entonces salió lo que estaba en el corazón. Y pasa a veces en la iglesia. Hay gente que muy sumisa, muy noble, muy sencilla. Y les dan un poquito de poder y va a salir lo que hay donde, en el corazón. Entonces aquí empezamos a ver un problema. Hay un pasado que está persiguiendo ¿a quién? A Miriam, a Aarón, porque ellos no han podido olvidar, ¿cierto? O no han podido perdonar, mejor dicho, porque olvidar pues nadie no olvida, pero no han podido perdonar. Y a Moisés, porque ese pasado en manos de Miriam y de Aarón quieren anular el ministerio de Moisés. Quiero que sigamos leyendo, versículo 2, dice, ellos dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente a través de Moisés? ¿No ha hablado a través de nosotros también? Pero el Señor escuchó lo que decía. O sea que solamente Dios va a utilizar a este pecador que fue capaz de casarse con una mujer que no era del mismo pueblo del Señor. ¿El Señor no nos puede utilizar a nosotros? Es lo que se preguntaba Aarón y Miriam. ¿Qué va a utilizar a este Moisés si su pasado, si sus malas decisiones lo anulan totalmente para que Dios lo utilice? Y ese es el punto de vista de las personas. Nosotros constantemente anulamos a otros por sus decisiones, porque no nos caen bien, porque no hacen las cosas como nosotros queremos y los anulamos. Y nuestro pasado, no solamente otras personas, sino en nuestra mente donde se libra la batalla más fuerte, muchas ocasiones llegan esos pensamientos: tú no puedes, tú no sirves, tú hiciste esto, aquello, esto te anula. Y el enemigo se presta de esas cosas para a veces desviarnos o sacarnos o estancarnos en el propósito de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos habla de cómo ese pasado a muchos los ha anulado en este lugar. Aquí hay personas con ministerios, hay personas que saben cuáles son los dones que tienen, conocen que Dios los puede utilizar, intelectualmente lo saben porque es un conocimiento que por estar en la iglesia, que por haber escuchado muchas prédicas, que por leer la palabra, lo tienen, pero no lo ponen en práctica porque hay una falta de perdón, porque hay algo que los está anulando aún. Y versículo 3 dice de la siguiente manera: en verdad Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre en la tierra. Así que el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: vengan los tres a la carpa del encuentro. Entonces los tres fueron allá. Y el Señor bajó en una columna de nube, se detuvo a la entrada de la carpa y llamó a Aarón y a Miriam. Entonces cuando ellos se acercaron, él les dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo el Señor me comunico con él en visión, le hablo en sueños. Sin embargo, así no es como yo hablo con mi siervo Moisés, pues nadie en toda mi casa es tan fiel como ¿quién? ¿Quién está dándole valor a Moisés? Cuando a Miriam y Abraham decidieron anular a Moisés, cuando aflora un pasado lleno de malas decisiones que quiere anular a Moisés, se levanta un Dios que lo defiende, un Dios que pelea por él y que lo llama fiel. Realmente la fidelidad era una característica que representaba a Moisés. A Moisés no, pero que la gracia de Dios, ¿sí?, hizo una nueva criatura en nosotros, porque ahora nosotros somos algo por causa de aquel que está en nosotros, que es Cristo Jesús. No se trata de nosotros, se trata del que murió y resucitó por nosotros. Aun cuando Moisés diera su mejor versión, nunca podría llegar a ser fiel, sino únicamente por causa de la gracia de un Dios que lo rescató, que lo formó, que lo disciplinó, pero que le dio esa nueva dignidad. Por eso, para reconciliarnos con nuestro pasado, el primer paso es
no te avergüences de lo que Dios ya perdonó. Y una pregunta que puede ser tal vez una pregunta de cajón o puede ser muy, tal vez muy lógica, muy tonta, perdóneme la expresión, pero es, aun cuando usted es cristiano, viene a la iglesia y cree en Dios, ¿realmente usted se siente perdonado por Dios? ¿Usted realmente sabe lo que significa borrón y cuenta nueva? Porque eso es lo que Dios nos ha dicho y ha hecho e hizo a través de la cruz. Borrón y cuenta nueva. Otra pregunta clave sería, aun cuando Dios ya lo perdonó, ¿usted ya se perdonó? Porque muchos de nosotros todavía no nos hemos perdonado y seguimos criticándonos y aún todavía no estamos reconciliados con nosotros mismos. Hasta que usted no sienta paz en su corazón, no va a tener paz con los que están a su alrededor. Y nosotros podemos ver, iglesia, el pasado como una excusa para imposibilitarnos, como un motivo para lamentarnos, hacernos la víctima. No sé si usted conoce a esas personas que todo el tiempo se están revictimizando, que todo el tiempo hablan de sus heridas, de pobrecito yo, es que me ha tocado muy duro. O también podemos ver el pasado como una oportunidad para superarnos, para ayudar a otros, para entender que si Dios me sacó de ese lugar en el que me encontraba, de los errores que cometí en mi pasado, entonces yo también puedo ser instrumento para ayudar a que otros salgan de esos lugares. Por eso no debemos avergonzarnos de lo que Dios ha hecho en nosotros, porque nuestro historial, aun cuando Dios ya lo perdonó, Dios lo deja en el sentido de que se convierte en una herramienta para ayudar a otras personas. Y nosotros ya no podemos cambiar lo que sucedió. Lo que se hizo, hecho está. Pero sí podemos dejar que Dios lo utilice para que transforme y nuestro futuro, nuestro presente y futuro sean transformados, porque el pasado no es para vivir en él, sino para abrir la posibilidad de una nueva vida. Por eso Dios no te utiliza a pesar de tu pasado, sino a través de él. A través de él, a través de tus malas decisiones, de tus errores, de tus dolores, de tus vacíos, Dios te utiliza a través de él. Porque cuando nosotros vivimos situaciones difíciles, y voy a poner cosas muy extremas como tal vez un abuso, la única forma de entender realmente el dolor de un niño abusado es alguien que lo experimentó tal vez algún día. Y tu dolor se puede convertir en esa posibilidad de que el perdón que tú experimentaste, otros también lo puedan experimentar. De que el amor que un día llegó a tu vida, ese amor también pueda llegar a otras vidas. Porque muchas veces hemos sido nosotros insensibles y por eso Dios tiene que formarnos. El dolor en este mundo, en esta vida, el dolor, las crisis, las enfermedades, todo lo que llamamos malo y que quisiéramos que Dios nos quitara y no vivirlo, se convierten en la herramienta de Dios para sensibilizarnos. Porque cuando todo va a color de rosa y todo sale bien, nuestro corazón empieza a llenarse de orgullo. Y a veces las situaciones difíciles son las que nos aterrizan. Y cuando la Biblia dice, que en el versículo 3, que Moisés era un hombre, ¿cómo era? Manso y ¿qué? ¿Ese era el Moisés que estaba en Egipto? No. Fue un Moisés que fue procesado, que le tocó vivir las duras y las maduras en el desierto y que solamente de esa manera su corazón se doblegó. No para vergüenza, sino para experimentar el poder de Dios, para empezar a verse a través de los ojos de Dios. Y en esta mañana le invito a que se ponga los lentes correctos. Empiece a ver su pasado a través de los ojos de Dios. Empiece a ver las personas a través de los ojos de Dios. No hay otra manera. Porque cuando nos ponemos y nos sentamos a hablar de nuestro pasado, de lo que nos ha sucedido, a través de nuestros propios ojos es para que nos cortemos las venas. Es para que nos sentemos a llorar.
Pero cuando vemos a un Dios que estaba bajo control, que estaba obrando, que tenía un plan perfecto, entonces decimos, Señor, gracias, porque ahí con fe podemos decir, todas las cosas me ayudan para bien. El segundo paso, el primero es no te avergüences de lo que Dios ya perdonó. El segundo es no pelees porque Dios te defenderá. Cuando Miriam y Aarón empezaron a hablar de Moisés, en estos primeros 7 versículos no veo un Moisés que se esté defendiendo. Aquí en ningún momento interviene Moisés, o la palabra no nos muestra que Moisés haya dicho algo respecto a la crítica que le hicieron. ¿Él cómo se quedó? Así como usted, ¿cierto? Cuando critican y hablan de usted, usted se queda calladito, usted es muy noble, muy... Pero el que sí se levantó a defender y a hablar, ¿quién fue? Porque cuando hablan de usted y se levantan en contra de usted, también se levantará un Dios a defenderlo. Amén. Versículo 8 dice, yo le hablo a él directamente. Tremendo, ¿no? Esto no lo dice Moisés. Moisés no se levanta orgulloso, decir es que yo sí soy un siervo de Dios porque Dios me habla a mí y Dios habla conmigo y me muestra y me dice, como muchos de nosotros a veces hacemos, pastor, es que Dios me dijo que me tenía que ir de la iglesia. Es que Dios me dijo. No, Moisés aquí no se levanta a sacar su relación con Dios como una excusa para defenderse, sino que se hace a un lado y deja que Dios sea el que lo defienda. Y si usted realmente tiene una relación directa con Dios, usted no tiene por qué defenderse. Usted tiene que arrodillarse y seguir conectado con Dios, que Él se encargará de pelear por usted. Ahora, que usted esté en la iglesia, vuelvo y le repito, no significa que usted tenga una relación directa con Dios. Porque nosotros somos seres de hábitos y nos acostumbramos a los hábitos, nos adaptamos a ellos. Por ejemplo, esta mañana yo tenía un frío tremendo porque yo soy de La Vega, pero ya uno se va adaptando, ya no siento tanto frío. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con esa capacidad que se puede volver una espada de doble filo en el sentido de que muchos de nosotros nos hemos adaptado a la vida cristiana. Venimos a la iglesia, levantamos las manos, lloramos, chillamos a moco tendido, nos arrodillamos, pero eso no significa que haya una relación directa con Dios. Usted puede aparentar tener una vida cristiana y estar desconectado de Dios. Usted puede aparentar ser un gran y una gran sierva de Dios y estar desconectado de Él. Entonces, aquí lo que nos habla el Señor en este pasaje bíblico es que Dios mismo es el que dice que tiene una relación directa ¿con quién? Con Moisés. Ahora, por naturaleza nosotros siempre nos vamos a defender. Es un instinto que tenemos, lo tienen los animales. Si usted le pega a un animal, pues él va a hacer 2 cosas, o va a huir o se va a defender. Si es un perrito, o lo muerde, pero él se defiende porque es su reacción. Toda acción tiene una, eso nos lo enseñaban en el colegio, ¿verdad? Toda acción tiene una reacción, pero en la vida cristiana, ¿cómo es la forma como nosotros reaccionamos? Porque como reaccionamos tiene que ver en cuánto nosotros o cómo nosotros hemos sanado nuestro pasado. Por eso la prueba y la fidelidad se muestra en el momento difícil. Cuando usted viene a alguien, se le para así con ganas de pelea y le dice un poconón de cosas de la cara. La forma en cómo usted reacciona ahí muestra si usted tiene sano o no tiene sano su corazón. Cuando alguien hace algo que a usted no le gusta o es diferente y piensa diferente a usted, la forma en cómo usted trata a esa persona dice mucho de usted. Por eso los cristianos tienen mal concepto. Porque cuando se levanta una marcha gay, lo que hacemos es criticarlos y señalarlos y no amarlos como Dios nos manda. Y eso muestra mucho de que en las iglesias hay corazones heridos y destruidos. Amén. ¿Nos hemos reconciliado con nuestro pasado? Muchos de nosotros, la forma de defendernos, de reaccionar es como hizo Moisés, huir. Hay gente que se la pasa huyendo, literalmente.
de lugar en lugar. Hay gente que se la pasa de iglesia en iglesia. Hay gente que se la pasa huyéndole a los problemas. En el sentido de nunca mira si hay algo que en su corazón debe solucionar. Hay gente que pelea con todo el mundo, pero él no es el problema. Yo no sé qué pasa, pastor, pero yo le caigo a mal a todos en la iglesia. ¿Será porque soy muy bueno? Pero si usted tiene muchos problemas y usted pelea con muchas personas, es porque hay algo en su corazón. Tendemos a señalar a los otros, es que el otro es el problema. Y a veces hay otros que somatizan su dolor o su falta de perdón o su falta de reconciliación con el pasado. Hay enfermedades que científicamente ha sido demostrado que son causa del rencor, de la rabia, de la ira, de un corazón que no sabe gestionar sus emociones. Hay gente que se ha endurecido a partir de una situación que ni siquiera puede llorar. ¿Conoce usted? Yo conozco personas que no pueden llorar. Porque una experiencia de vida los marcó tanto que decidieron construir un escudo para protegerse, que tarde o temprano eso le va a pasar la cuenta de cobro, sea en su salud emocional, en su salud espiritual o en su salud física. Pero hoy aprendemos a descansar en Dios, a dejar que Dios pelee por nosotros, a descargar nuestras emociones con Dios, a dejar que Dios exprima la herida para que salga todo lo malo y podamos sanar, no en falso, sino verdaderamente. Se me está acabando el tiempo. Eso es lo que estamos proyectando nosotros en nuestras familias. Si usted no sana hoy, usted va a terminar heredándole a sus hijos las mismas heridas. Si usted no toma la decisión de romper con lo que sus papás y sus abuelos no pudieron romper, sus hijos van a seguir la misma historia. Y aquí vemos una familia en conflicto, 3 hermanos en conflicto. Si usted peleó con sus hermanos, no deje que sus hijos repitan la misma historia. Marque la diferencia. Dígale, Señor, yo necesito que intervengas porque no quiero que en mi vida se repitan historias de alcoholismo, historias de drogadicción, historias de divorcio, historias de violencia. Yo voy a romper con eso en mi familia. Amén. Por eso usted debe reconciliarse con su pasado. Porque las batallas que no libra usted, sus hijos la van a tener que librar. Y lo último, el último paso que encontramos en este pasaje bíblico, vamos a leer el versículo 13, perdón, versículo 9. Entonces dice, el Señor se enojó mucho con ellos y se marchó con Aarón y Miriam. En cuanto la nube se quitó de encima de la carpa, Miriam quedó leprosa con la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia Miriam, la vio así. Le dijo a Moisés, oh Señor, no nos castigues. Pues hemos pecado tontamente. Te ruego que no dejes que ella quede como un niño muerto antes de nacer. Versículo 13. Entonces Moisés le suplicó al Señor, oh Dios, te suplico que la sanes. Luego el Señor le dijo a Moisés, si el papá de ella le hubiera escupido en la cara, ¿no habría durado su humillación 7 días? Entonces que le mantengan fuera del campamento por 7 días, después de los cuales se le permitirá entrar de nuevo al campamento. Veamos esta escena. Dios decide castigarlos a ellos por lo que ellos dijeron en contra de Moisés. Pero más que un castigo, era una prueba. ¿Sabe por qué? Porque Miriam y Aarón ya habían mostrado lo que había en sus corazones. Falta de perdón, no habían perdonado a Moisés. Ahora, con lo que Dios había permitido en la vida de Miriam, estaba probando el corazón de Moisés. A ver, no le voy a decir que levante la mano, pero ¿cuántos han sentido un fresquito cuando saben que esa persona que habló mal de ustedes, que los criticó, que le hizo mal, le está yendo mal? Usted dice, no, eso no, conmigo no va. Usted dice, Señor, ayúdalo, pero bien hecho.
Hoy vinieron los santos, los que les, los que les pasa eso, o sea, los que vienen a las 8 de la mañana. ¿Cuántos aquí nos han alegrado algún momento? Porque en nuestro concepto es, se hizo justicia, ¿no? Tenía que pagar todo lo que hizo. Aquí no vemos a un Moisés que se alegra y dice, ¿sí ve? Eso les pasa por hablar mal de mí. Ahí tienen para que lleven. ¿Vemos a un Moisés que se comporta de esa manera? Dios estaba probando el corazón de Moisés, porque es que Dios, dice la Biblia, que Dios se puso, se enojó y se fue. A ver, Moisés, ¿cómo usted va a solucionar el problema? ¿Cierto? Dice la palabra que ahí sí Aarón se dio cuenta del error, se volteó ante Moisés y le dice, Señor, esa palabra Señor es una palabra de respeto. Aún antes lo había insultado, ahora es de respeto. Ahora entienden que el pasado de Moisés está en las manos de Dios, que ellos no son quienes para hablar de Moisés por su pasado, porque ese pasado fue redimido por un Dios lleno de gracia y de misericordia. Ahora era el turno de Moisés. Por eso el tercer paso para reconciliarnos con nuestro pasado, para hacernos amigos de nuestro pasado, es no te rebajes, pórtate a la altura. Portarse a la altura es portarse como un hijo de Dios. Porque la única forma, como dijo el apóstol Pablo, de vencer el mal es con el bien. Es la única forma. Y aquí lo que Moisés hace cuando Aarón le pide que por favor los perdone, él de una vez se va a hablar con Dios. Señor, te pido que sanes a Miriam. Y Dios le dice que tienen que sacarla por 7 días porque es impura, ¿cierto? Según la ley en ese momento, estaba llena de lepra, era una mujer impura. La sacan del campamento, la dejan sola en el desierto. Y esa situación que vivió Miriam le recordó algo a Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés fue un hombre que huyó al desierto y le tocó huir solo? Su experiencia de vida ahora se había convertido en la manera en cómo él iba a tener gracia y misericordia por su hermana que estaba viviendo una situación similar. Y dice la Biblia en el versículo 15, entonces ellos dejaron a Miriam fuera del campamento por 7 días. El pueblo permaneció en ese lugar hasta que regresó Miriam. Cuando nosotros nos reconciliamos con nuestro pasado, vamos a ministrar gracia, misericordia y amor a las demás personas. Y vamos a esperarlas el tiempo que sea suficiente. Porque a veces nosotros tenemos un límite. Si la persona o nuestro familiar sigue de terco y testarudo, a veces nosotros lo que hacemos es cortar, ¿cierto? Ya no le vuelvo a hablar. Y lo ignoramos, y lo rechazamos, y lo criticamos, incursizo. Pero cuando nosotros hemos perdonado y hemos sanado, esperamos. Seguimos orando por las personas. No desistimos. Amamos al que nos ofende. No señalamos, no criticamos, sino que sanamos a otras personas. O somos los instrumentos para que Dios sane a otras personas. Ahora, ¿eso pasa con usted? ¿Se ha reconciliado con su pasado? ¿Se ha sentido perdonado por Dios? Usted puede portarse a la altura y entender que Dios es el que lo defiende a usted. Y de esa manera poder ayudar a otras personas. Porque cuando usted no sana, usted se perjudica, pero también perjudica a otros. Porque si usted tiene heridas abiertas hoy, ¿a cuántos ha podido dejar, a cuántos ha dejado de ayudar por sus heridas? Porque se ha enfocado tanto en usted, en su dolor, que no ha visto que otros también están sangrando. Se ha centrado usted tanto en sus problemas de vida que se ha olvidado que otros también tienen problemas. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor. Hoy Dios nos está llamando a reconciliarnos con nuestro pasado. No sé qué inseguridades tenemos, inseguridades que hemos adquirido en el camino. Porque muchas cosas que nosotros hacemos, reacciones que tenemos, la forma en cómo nos comportamos,
muestra nuestras inseguridades. La forma incluso a veces en cómo nos vestimos, en cómo hablamos, muestra esas inseguridades que hay en nosotros. No sé qué errores hayas cometido. No sé qué mentiras te hayas creído en el pasado. Pero hoy Dios quiere que tú experimentes el perdón total, el perdón completo. Que veas cómo Él te defiende y cómo Él te dice: tomaré tu pasado y lo reciclaré para utilizarte a través de ese pasado, de esas situaciones de vida. Porque, no sé si lo dije hace un momento, pero ¿quién más va a entender a una mujer que perdió un hijo, sino aquella que ya pasó ese proceso? ¿Quién no va a poder ayudar a un drogadicto, sino alguien que salió de la drogadicción? Sea cual sea, porque solamente usted y Dios conoce su pasado, sus errores, sus experiencias de vida. Porque ¿quién puede acompañar a una persona que ha sido abusada, sino aquel que pasó también por esa situación? Y decirle: yo sé qué es eso, yo sé qué es sentir ese dolor, pero yo conozco a alguien que me sanó, a uno más grande. Y esperamos a las personas y amamos a la gente. Y amamos a las personas difíciles que estén allí afuera, que están perdidas, que no conocen de Dios. Fuimos llamados a amarlos. Por eso nuestro pasado, hoy en las manos de Dios, se convierte en un gran recurso. Se convierte en un gran recurso para ayudar a otros. Y quiero terminar con esta frase. Cuando Jesús resucitó, porque creemos en un Jesús resucitado, Él lo hizo y decidió hacerlo con sus cicatrices. La Biblia lo resalta, que se podían ver e incluso tocar las cicatrices que le dejó la cruz. Porque esas cicatrices hacen parte de la historia. Representan ese pasado que no nos incapacita, sino al contrario, que se convierte en la herramienta de Dios para utilizarla a favor de su reino. El pasado de Jesús fue una cruz que significaba maldición, porque el que moría en una cruz era un maldito. Pero su pasado fue el que nos posibilitó a nosotros la vida eterna y la salvación. El que un inocente muriera en ese lugar, doloroso: pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Aun cuando fue fuerte para él y todo lo que vivió humanamente, Jesús en su ministerio, que ahora es un Cristo glorificado, que nos posibilita a nosotros experimentar lo mismo que él experimentó, que las heridas se conviertan en cicatrices y que cada vez que las veamos recordemos a un Cristo que murió por nosotros. Porque cuando Jesús mira sus cicatrices te recuerda a ti. Recuerda que murió por nosotros, que hay posibilidad de ser perdonados, que hay posibilidad de sanar nuestro pasado, de reconciliarnos con Él, de reconciliarnos con nuestra familia, como en el caso de Miriam, Aarón y Moisés. Hoy, ¿con quién te tienes que reconciliar? Porque el día en que tú permitas que el perdón total haga parte de tu vida, ese día te vas a levantar como nunca. Ese día vas a empezar a ver las cosas a través de los ojos de Dios. Y ya no vas a tener que aparentar más. Ya no vas a tener que fingir la vida de un cristiano. Vas a vivir una vida verdadera. Tus relaciones con otras personas van a mejorar. Ya no vas a ver a otros para juzgarlos, sino lo vas a ver con amor y con gracia. Porque vas a estar ahí para escuchar a otros y vas a ver cómo Dios te va a utilizar. Porque Dios pondrá palabra en tu boca
para traer ánimo al afligido, al triste, al angustiado. Porque tus palabras y tus manos sanarán a otros, aquellos que han pasado procesos difíciles de dolor. Cuando decides sanar, te conviertes en un instrumento de sanidad. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Señor, en esta mañana te doy gracias, porque sé que tú has hablado a nuestros corazones y nos has llevado a examinarnos para que podamos ver la realidad que hay en nosotros. Tú sabes que hay cosas que no hemos perdonado. Tú sabes que hay situaciones de vida que nos marcaron tanto que hemos creado una personalidad y una forma de ser para tratar de protegernos, que no es sabia, que nuestras actitudes no son las mejores y que revelan el dolor que hay en nosotros, Dios. Señor, solamente tú entiendes a cada uno de los que estamos en este lugar. Solamente tú conoces, Señor, esas experiencias de vida dolorosas, experiencias, Señor, de fracaso, personas que su corazón fue quebrado por una relación dañina, tóxica, personas que fueron destruidas por una palabra de sus papás, de alguien de autoridad que los dañó completamente por un abuso. Pero ese pasado, Señor, en tus manos se convierte en un gran instrumento, porque así como te levantaste a defender a Moisés, hoy te levantas a defender a tu iglesia. Tú peleas por nosotros, Dios, y tú, Señor, ministras una sanidad completa, total, genuina, Señor. Hable con Él y dígale: Señor, yo quiero que sanes mi corazón hoy, porque tal vez he ministrado lo contrario en mi familia, porque mi forma de reaccionar ha sido la incorrecta, porque en los momentos de crisis y cuando se han levantado personas, he pagado con la misma moneda y he hecho daño también. Perdóname porque he dañado a otras personas. Ore por sus hijos si lo tiene. Y si tal vez no los tiene, pero piensa tener hijos, ore por ellos y dígale: Señor, yo no quiero que ellos repitan la misma historia de vida. Yo no quiero que ellos tengan las mismas luchas que yo tengo, ni que ellos hereden mis dolores ni mis fracasos. Yo quiero que seas tú escribiendo una nueva historia a través de mi vida y a través de mis generaciones, Dios. Dígale: perdóname, Señor, porque a veces me he refugiado en la iglesia y me he refugiado en la religión, creyendo que ahí encuentro una sanidad verdadera, pero la sanidad se encuentra en una persona, no en una religión, en la persona de Cristo Jesús. Hoy, Señor, te aceptamos en nuestra vida. Reconocemos que sin ti no podemos. Gracias por la sanidad que has traído sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.